En estas circunstancias me era casi imposible, porque estaba fuera de Córdoba incluso, pero, pero bueno, es un buen momento para hablar sobre algo que nosotros dentro del sindicato y ya por muchos años hemos practicado, que es las discusiones sobre las reformas, ¿no? La primera indicación que me parece útil es que desde la dictadura militar para acá, pero antes también los gobiernos siempre vinculados a alguna forma de liberalismo han insistido con las reformas laborales. Eh, yo no quiero ponerme pesado en la historia, pero el libro de bases, así se llamaba, Bases para una gobernabilidad, como se llamaba la ley de Milei, pero no es casual porque en realidad hacía alusión y homenaje a aquel libro de Alzo Garay que decía que lo que el país necesitaba era fundamentalmente paliar el déficit del gasto social y producir una reforma laboral que casualmente de tomar el libro y ver cuáles son los ejes, y ustedes van a encontrarse que, a pesar que está en los años 60 escrito, bueno, las fórmulas son parecidas. Entonces, uno diría, eh, hay una constante entonces que mira, que entiende que la reglamentación del trabajo en su faz colectiva e individual es un agravio a el progreso y el equilibrio del país. Y yo creo que todos sabemos que el derecho al trabajo, la herramienta del derecho al trabajo, de ninguna manera tiene un fin en sí mismo. El derecho al trabajo es, desde el punto de vista colectivo y político, una herramienta compleja de distribución de la renta nacional. Es un instrumento de distribución de la riqueza. Es la manera en que se evita que la acumulación de los sectores con más poder se queden automáticamente con el reparto de la torta en forma absoluta. Así fue dispuesta, si ustedes leen el prólogo de la creación de lo que hoy es la OIT, en el Tratado de Versalles, es decir, del final de la guerra, cuando dice que es la pobreza la causante de la guerra y es la pobreza la causante de los horrores de la guerra. Y no lo decía un país socialista ni un grupo socialista, sino los países beligerantes de la primera, y luego, con el prólogo de el Convenio de Filadelfia, que crea la moderna OIT, vuelve a repetir que el derecho al trabajo en su faz colectiva permite limitar las ganancias extraordinarias, entendiendo que son las ganancias extraordinarias las que debilitan las reglas democráticas. Se venía a discutir el holocausto como resultado de, o como intermediario en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que ese tratado va a poner, un tratado de guerra va a levantar en el artículo 274 en adelante, normas del derecho al trabajo. Las 8 horas y las semanales y las 48 horas son parte del Tratado de Guerra de Versalles. Y uno dice, ¿y por qué? Por esto que estamos hablando. Entonces, es obvio, es obvio que para los intereses, digamos, que entienden que la única manera en que las democracias o los países, aún no en democracia, subsisten es el monopolio de la fuerza económica y política en pocas manos, con una distribución desigual de la riqueza y además con una forma de organización en donde esa forma desigual de la riqueza se realiza automáticamente, es decir, sin necesidad de un acto de apropiación constante, sino que sea la regla económica y legal la que la autorice. Es por eso la obsesión constante de las reformas laborales. La reforma laboral de la dictadura, la reforma laboral en democracia de los años 90, las reformas,
digamos, que Macri anunció y no pudo hacer, las mismas reformas que ya ha dado Milei a través de la ley de bases y del decreto 23, recordaron ustedes, no me voy a detener. Esto es lo primero. Entonces, modernización. eh, no, no es un problema de modernización porque la voz de la reforma era llamada aún antes que existieran los convenios colectivos, por ejemplo. De manera que hay algo que se esconde. Idea de, creo que sí se trata de un intento, por supuesto, no enmascarado ya, de precarización, aún mayor, que se justifica en una situación, y aquí me gustaría también poner como un segundo elemento previo al repaso de cuáles serían las, las pautas de la reforma, pero me parece interesante aprovechar nuestro tiempo para plantear en qué marco se da este intento de reforma que el gobierno nacional está instaurando. Fíjense que yo diría, hay un marco objetivo que me gustaría repasarlo con ustedes, que tiene que ver con el mercado de trabajo de la Argentina. Eh, Como saben, en la Argentina, la PEA, es decir, sobre 47 millones de personas que somos, y vamos a hacer este intento vía virtual, lo cual, digamos, si nos resulta bien, va a ser extraordinario. Eh, Imaginen la población argentina, 47 millones. De esos 47, 22 millones aproximadamente son los trabajadores de este país, trabajadores y trabajadoras, aquellos que la encuesta les preguntan y dicen si quieren trabajar o van a trabajar, están dispuestos, tengan o no tengan trabajo. La primera división que hacemos de la PEA encuentra ocupados y desocupados. Nos ha dado la última medición de hace un mes que Argentina tiene casi 2 millones de desocupados. Es decir, que los ocupados son casi 20. La segunda división dentro de la ocupación son trabajadores asalariados y trabajadores no asalariados. Bien, los trabajadores no asalariados, ustedes verán quiénes son los trabajadores no asalariados. Son todos aquellos que han ingresado a esa categoría como cuentapropistas, trabajadores, incluso los monotributistas, todos tipos de tributos. Es la categoría laboral que más ha crecido, 15 años. Es aquella que le da certeza o certidumbre a las afirmaciones de los gobiernos, no solamente de esto, sino también los pasados. Decía que el empleo en Argentina crece. Y uno preguntaba, ¿cómo es que crece? Bueno, crece porque si uno considera ocupado al trabajador al cual se le da un monotributo social, obligándolo a una contraprestación de origen pseudo laboral, sin duda ha sido la categoría más dinámica, tanto que hoy suma casi 7 millones de personas. Fíjense que en este mundo de trabajadores no asalariados podríamos ingresar a los cuentapropistas que son empleadores y que tienen empleados. Si ustedes miran bien, quiero que recuerden este dato, Nación Argentina. Después vamos a ver cuánto acumula ese 3% de acuerdo al INDEC de este mes de reparto de la riqueza en Argentina. Pero lo que me interesa ahora es que no perdamos en esta, fíjense, rompecabezas. Tenemos 7 millones de trabajadores que no son asalariados. Y dentro del mundo de los asalariados tenemos otra cantidad de trabajadores casi idéntica, pero que tienen la forma de trabajadores asalariados y tienen un patrón, pero no están en blanco, están en negro, están sin registro laboral, por lo tanto, sin jubilación, sin obra social, sin derecho, sin convenio, sin representación sindical y seguramente, obviamente, sin afiliación ni participación sindical. Allí quedan 5 casi millones de trabajadores asalariados con derecho. Una minoría
dentro de las categorías, lo que uno diría área de trabajadores en condiciones deplorables, áreas de subsistencia, de condiciones de trabajo y de lo que podríamos llamar salario. Sumen conmigo, hagan el trabajo. Están 2 millones de ciudadanos desocupados, más, casi 7 de trabajadores en condiciones de monotributo, así que no sabemos cómo se desarrolla esa actividad. Más otros, tanto, un poquito menos, pero tanto, trabajadores sin registro laboral, en negro, están sumando a la friolera de casi 14 millones de personas frente al resto, 6 millones de trabajadores asalariados. Se dan cuenta que hay una presión a la baja, porque como decían los historiadores y economistas del siglo XIX, los ejércitos de desocupados o de trabajadores en condiciones deplorables, obviamente que al mercado de trabajo están punzando, están peleando a la baja. Lo increíble es que el gobierno y sus referentes intelectuales han tomado esta descripción que nosotros, y cuando digo nosotros, decimos aquellos que hemos encontrado que esto ha sido una estrategia desde la dictadura hacia acá, de permitir el trabajo en negro y permitir que gran parte de la población argentina que no consigue trabajo quede por fuera de los ámbitos naturales de contención de la seguridad social y de, es decir, a los bienes que la Constitución asegura para el conjunto de la población argentina. Pero, sin embargo, fíjense que el gobierno, y como decía, sus militantes intelectuales, usa esta descripción diciendo, fíjese lo que causa el trabajo formal. Fíjese los docentes universitarios que tienen sueldo, que tienen convenio. Fíjense, son otros de los causantes de esta cada vez más pronunciada forma de precarización del empleo. Son ellos, son esos 6 millones, son esos que tienen convenio, los que tienen, hay que pagarle vacaciones, salarios. Ellos son los culpables de la crisis del mercado de trabajo argentino. Y uno se queda como helado, pues dice, bueno, pero esto no, dicho así, no debe haber nadie que lo apoye. No puede ser una verdadera justificación y que se esgrima de esta manera. Entonces la modernización sería, liquidemos este grupo de trabajadores con derecho para que todos estén un poquito igualados, igualados en la precariedad sería. Es decir, la modernidad a la cual se nos invita es en realidad a participar en el conjunto de ciudadanos y ciudadanas argentinas en la precariedad y particularmente en su faz o su mirada económica denominada pobreza, ¿no? Entonces, este es el marco en donde se da esta discusión. Es imposible soslayar este marco y esta discusión ideológica que está detrás y que pugna por entender este mercado de trabajo como consecuencia o de las políticas de la astucia neoliberal, dirían algunos brillantes sociólogos del trabajo, amigos, o de los sindicatos, la huelga, los convenios colectivos, las vacaciones pagas, los permisos, la licencia por enfermedad, la denuncia por los riesgos del trabajo, la protección por la salud laboral. Esos son los causantes, dicen. Y por eso que vamos a modernizar, es decir, vamos a encontrar una fórmula de agotar este bastión que queda, porque en el resto del trabajo está hecho. Me parece imposible soslayar esta charla. Y la segunda que les propongo, antes de ir como al listado, pero bueno, sé que siempre son generosos conmigo, es plantearnos, esto diríamos es objetivo, esto es el resultado de las políticas neoliberales. Pero uno entiende políticas neoliberales, ¿no? Y tantas veces
y ustedes tienen muy clara, llegan cuando uno firma un préstamo con el FMI y nos impone una receta económica global y nos dice qué hacer y qué no. Llega por el Banco Mundial, son grandes ingenierías económicas, pero el neoliberalismo del cual yo quiero hablar ahora no es el de los grandes sistemas de ingeniería y arquitectura social, digamos, que se imponen a través de estos mecanismos tan complejos, sino de las almas que ha parido neoliberales y que hoy encuentran, de alguna manera, un refugio en la idea de que el trabajo subordinado y dependiente, este trabajo que requiere una actitud cotidiana de predisposición para, para hacer la tarea, predisposición para estar en un orden subjetivo de relación jerárquica, con jefes, cumpliendo órdenes, pensando en que el salario debe cumplir las 9 necesidades que la Constitución manda como salario mínimo vital y móvil, pero que el acceso a las necesidades básicas de vivienda, de transporte, de vacaciones, de esparcimiento, es tarea de muchas décadas y es tarea de tal vez de más de una generación familiar. Hay una cultura del trabajo que parece que se hubiera asociado a la idea de la pesadumbre, a la idea de la rigidez. Y yo les pregunto, entre la palabra libertad y la palabra cadena, ¿qué elegirían ustedes? De la palabra creatividad y fluidez y la palabra, digamos, máquina y repetición y mecanicismo, ¿qué elegirían ustedes? Entre jerarquía y fluidez y horizontalidad y creatividad, entre disponibilidad de las horas de mi vida y jornada laboral estricta, turno, rotativo. Bueno, pues bien, si yo, no sé, me lo dijeran así, creo que estaría dentro de la columna de la libertad, de la creatividad, de la movilidad, de la fluidez, de la disponibilidad de mi tiempo, sin duda. Solo que se ha logrado hacer entender en las almas que este es el modelo que rechaza el trabajo, que el modelo que emprende, el modelo que hace de su vida un capital y que ese capital es su currículum y que esa autoexplotación no es explotación porque la hago yo con mis propios recursos, ese cuenta de que el futuro ya me dirá cómo me jubilaré o cómo se previsiona, pero que no es una tarea de hoy porque normalmente se da en un marco, en un ambiente en donde lo que aparece es las ideas juveniles. Bueno, pues bien, digamos con una suerte de enriquecimiento de la idea individualista de que el verdadero camino lo tiene cada uno y que cada uno debe proveerse y hacerse de ese camino y desconfiar de alguna manera de las salidas o de esas salidas particulares, colectivas o con otros. Y esto también es tan parte, esta discusión como la son, como lo es la discusión del mercado laboral argentino. No habría tal vez un momento tan crítico para esta discusión, no sería tan tremendamente crítica la situación en la cual se encuentran las fuerzas del trabajo organizadas para dar una pelea respecto a las características, la definición, el sentido, oportunidad de una reforma, siendo que esas dos situaciones que no fueran de alguna manera tan poderosas en en la capacidad de horadar la resistencia de las organizaciones sindicales y de los trabajadores y trabajadoras de buena fe, de, dispuestas a resistir
el embate de precarización, digamos, al mundo del trabajo organizado. Yo diría, en este marco me animo entonces, ahora sí, a reproducir lo que es un secreto, a amplificar lo que es un juego de lobby. Lo que dice Infobae, lo que dice Clarín, lo que dice La Nación, que es la reforma, son los intereses de sectores empresariales, patronales, políticos, de sectores políticos, que están disputándose cuál va a ser, o tratar de meter su interés particular dentro del listado que por supuesto todavía está cerrado, todavía no hay ningún tipo de proyecto que haya ido. Y créanme que tal vez ese proyecto ni siquiera esté redactado en la Argentina. Con lo cual, me voy a tomar con muy pinzas de decir, esta es la reforma que procura el gobierno. No, no es serio, pero tenemos pistas. Hace 3 semanas el ministro de Trabajo, no ministro de Trabajo, secretario de Trabajo, porque ha desaparecido el ministro de Trabajo. Ustedes saben que se está cerrando el gobierno ha declarado que ha renunciado a su obligación de ser autoridad de la ley colectiva de la 23.551, es decir, de la ley de asociaciones sindicales. Se ha declarado aparte y prescindente en las relaciones laborales, colectivas e individuales, con lo cual le quiere la justicia para cualquier situación sindical o para cualquier situación particular. El secretario de Trabajo, el secretario Cordero, era gerente de recursos humanos de Techín, es decir, que es una palabra autorizada porque puede dar cuenta de los intereses de la gran industria argentina. Él dijo, mire, la reforma laboral se resume en dos puntos. Y yo diría entonces, si alguno está tomando nota, o alguno está trazando líneas de lo que yo voy diciendo en un pizarrón o en un afiche, yo diría, dividamos, a ver, reformas de orden e índole colectivo y reformas de índole individual, del derecho colectivo del trabajo y derecho individual del trabajo. Uno diría, la primera va a afectar fundamentalmente al orden colectivo. ¿Qué dice el secretario de Trabajo? Miren, en Argentina lo que hace falta es la preeminencia del convenio de empresa sobre el convenio de actividad. ¿No? No es nuevo, lo han escuchado hasta el cansancio, pero es una obsesión de las grandes, de las grandes empresas concentradas de Argentina, esas 200 que manejan los precios, la competencia en Argentina, de que el convenio de actividad desaparezca esa suerte de, a la vez, estandarte, bandera de los trabajadores argentinos como resultado de sus peleas. Esta actividad tiene como dos características. Una, su dimensión. Va a haber la mayor extensión territorial de una misma actividad. Entonces, uno diría, lo que pelea la actividad completa, por supuesto que tiene siempre mayor poder negocial y mayor capacidad de resistencia que lo que pelea una empresa de la actividad. No hay ninguna duda. Esto es, en una comparación relativa, uno podría decir, el convenio colectivo general de docentes universitarios tiene mayor capacidad de resiliencia, de resistencia y de operatividad que tal vez un convenio, digamos, de universidad. Uno puede discutir, esa afirmación es a veces relativa, pero en general uno podría decir que además, si lo que buscan, que no es solamente que el convenio de empresa prevalezca sobre el convenio de actividad, sino que fundamentalmente el poder de la lapicera, es decir, que para ser válido baste la firma de los del sin aprobación de la organización de tercer grado que representa y que hoy tiene el monopolio de la firma del convenio colectivo. Fíjense entonces que está claro que es bajar el nivel de negociación, pero bajar también la capacidad de control parte de las federaciones o de las uniones respecto a los convenios de empresa.
En ese mismo camino dijo el secretario que él creía que debíamos volver, se animó a decir volver, a los salarios dinámicos. No sé si han escuchado, digamos, como una novedad. ¿Qué son estos salarios? Salarios sensibles que se excitan solo con la producción, que no requieren de la negociación colectiva. Fue la solución de la convertibilidad de Cavallo al problema de parar el aumento de salarios. Solo permitía que hubiera modificación salarial si había un cambio y mejora en la productividad medida por empresa. De manera que en la voz del secretario de Trabajo, en la voz de Techini y sus pares, todo va a lo mismo. No solamente se negocia marco de la empresa y solo que lo que se negocia en la empresa son las pautas de productividad que cada una de las empresas, porque cada empresa tiene una incorporación estratégica de capital fijo, de capital variable, de tal manera que la productividad es distinta, inclusive es distinta en grandes empresas monopólicas, como pueden ser las automotrices, ¿no? Bien, de tal manera que ya se dan cuenta que uno de los horizontes ciertos de esta reforma en lo colectivo busca bajar el nivel de negociación, a impedir la negociación colectiva en el sentido de salarial y de condiciones de trabajo a nivel de actividad y que ajusta la indexación salarial sola y exclusivamente al cálculo de la productividad por empresa. Ya solo esto que hemos dicho permitiría para una reforma absoluta. Lo que esto significa para los que somos grandecitos y hemos estado en los 90, hemos sabido perfectamente cuál fue el resultado de la larga noche del 2004 que volvieron las paritarias. Las paritarias en sí mismo sea mágica, lo conocemos, pero la realidad de romper ese eje por el cual lo neoliberal dice que la libertad reside en poner preso a aquellas pautas que no controla el Estado neoliberal. El Estado neoliberal es un controlador de las pautas y decide darle libertad a todas, excepto a aquellas que tienen capacidad de indexarse. Eso es que el ministro de Trabajo dice, no voy a homologar todos los acuerdos libres, realizados libremente, que sea más de 2%. ¿Y cuál es entonces el sentido de la libertad económica que se propugna? Es aquella que entiende por libertad solamente los espacios tutelados por los gobiernos neoliberales. Y si no, esto, si no, la prohibición de la negociación colectiva y el sesgamiento al recurso de la productividad, porque yo les pregunto a ustedes, ¿y eso cómo se mide en un hospital? ¿Y eso cómo se mide en la salud pública? ¿Y en la educación cómo se mide? ¿Y cómo se miden los servicios sociales? Bueno, imaginarán que son preguntas donde se entiende que productividad en lo social puede ser medida. Bueno, ya empezamos de cómo se entiende la productividad en la universidad, cómo se entiende la productividad en la cátedra de- de anatomía, digamos, eh, esta discusión para colmo eh, muchos de ustedes ya la han tenido, digamos, ¿no? Así, porque en los 90 esto era lo que discutíamos. Le agrego, si en este camino colectivo ya tenemos convenios de empresas, ya tenemos negociación colectiva reducida, ya tenemos salarios no indexados, sino discutidos solo por, por productividad, bueno, no va, para nada está mal que pongamos también el fin de la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad convencional? Era al principio una norma procesal. ¿Qué pasa? Los convenios colectivos, ustedes saben, son contratos homologados por el Ministerio de Trabajo. Cuando homologan tienen un efecto erga omnes, es decir, se puede aplicar a todos los trabajadores y empleadores de la actividad, hayan o no firmado el convenio. ¿Sí? Pero como su cuerpo es un contrato, tienen plazo.
Entonces, si yo hago un contrato por 2 años, la pregunta era, entre que yo firmo un nuevo contrato y la vigencia de ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Se cae este convenio colectivo? Entonces, los primeros que pensaron en la 14250, allá en el año 72, con Lanus, dijeron que tenga ultraactividad, es decir, que siga vigente el convenio antiguo hasta que el nuevo convenio lo reemplace. Lo que era una norma procesal de un puente entre convenio y convenio, en Argentina, a partir de los procesos dictatoriales, se convirtió, por supuesto, en una trinchera del poder sindical. Los sindicatos, el pensamiento neoliberal de romper la ultraactividad es porque advierte que los resultados electorales, los cambios subjetivos y la situación objetiva del mercado de trabajo que burdamente hemos analizado, por mi parte, burdamente mostrado así, corriendo a ustedes, se dan cuenta que entiende entonces que la correlación de fuerza de las empresas y las organizaciones empresariales y el pensamiento neoliberal hoy permitirían, caída un convenio de trabajo, negociar a la baja. Entonces, el fin de la ultraactividad, por supuesto que viene de la mano de encontrar una manera automática de bajar los niveles de negociación y bajar los contenidos de la negociación. Fíjense, lo colectivo entonces, convenio de empresa, negociación por productividad, fin de la ultraactividad. Y si ya me quedo allí para hacer un poquito ordenado, tener un orden mínimo para explicar, yo diría, a ver, dentro de lo colectivo, limitación del derecho de huelga. ¿Por qué? Porque es retomar los servicios esenciales que fueron declarados y tuvimos una charla estupenda allí con ustedes. Es retomar exactamente el mismo texto y volverlo a imponer, declarar que todo lo público no se puede hacer huelga, es servicio esencial y por tanto hay que poner guardias mínimas de un 75% o de un 50%, con lo cual es imposible la huelga. Eh, y, por supuesto, las, romper para siempre con lo que se denominan las cuotas solidarias o el uso de convenio, etcétera, que ustedes saben son los aportes que hacen los que no se afilian, los que no están afiliados al sindicato, el aporte que los convenios colectivos podían fijar para que de alguna manera se aportara a esa pelea gremial que el sindicato realiza, que la realiza, digamos, con el aporte de los afiliados, y esta suerte de colaboración, digamos, que sea llamado solidaria o fines solidarios o cláusulas salariales, tiene muchos nombres. Eh, a veces ha sido polémica, pero está claro que de este lado se ha intentado justamente que se desaparezca. De manera de quitarle poder a los sindicatos, poder económico, ¿sí? Eh, yo diría, esto en lo colectivo. ¿Qué sería lo fundamental que acompaña, que se dice en lo individual? Bueno, miren, primero, la posibilidad de renuncia, es decir, la renunciabilidad. Yo, Ernesto, me sacaste lo estaba mirando, pero me apagaste la cámara. Así, eh, no sé si me escucha. Hola, hola. No sé si se me escucha, Ernesto. Sí, 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 acá estamos de nuevo. Perdimos acá. Ah, ¿cuándo se cortó? No me diga que fue, no me diga que fue el convenio de la empresa, ¿ah? No, no, hace de un minuto nomás. ¿Qué fue lo último que escucharon? Sí, estaba hablando de la otra actividad, sí, sí. Sí, hace un Ah, minuto, bien. dos.
Perfecto. Eh, yo les decía que limitar la ultraactividad del convenio se acompañaba, digamos, con esto que les decía, el derecho de huelga condicionado, condicionado al sistema de guardias mínimas, ¿sí? De 75% en aquellas de tareas denominadas esenciales o de los servicios trascendentales del 50%, la erradicación de las cuotas sindicales voluntarias o de uso de convenio o solidarias. Ven ustedes que busca el debilitamiento de la herramienta, es decir, la negociación colectiva debilitada o proscripta. El convenio de empresa en lo que queda, promovida a ese nivel, la huelga atacada y la subsistencia financiera de los sindicatos como herramientas para el debilitamiento de la organización sindical. Eh, Esto es central en lo colectivo, pero luego tenemos un listado individual. Yo voy a destacar lo que viene diciendo C como central, pero quería contarles, cuando Temer hizo la reforma brasilera, que a poquito, digamos, al otro día de que había sido encarcelada Dilma Rousseff, la elegida de momento, y que en un golpe cívico, digamos, es derrocada, Temer en un mismo día saca dos decretos especiales, lo que serían nuestros DNU, uno que privatiza la explotación del Amazonas, que ya derogado, y la reforma laboral de Temer, que ellos mismos se jactaban, tenía como primer y gran artículo, uno que decían bastaba para toda la reforma. Y es el principio de renunciabilidad. ¿Qué significa esto? Que el trabajador puede renunciar a los mejores derechos que la ley le otorga, que el convenio colectivo le otorga y que su propia condición ha logrado en su contrato individual. Esto es el corazón del sistema laboral. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que el derecho al trabajo no es sino un intento vano, es un intento voluntarista y desesperado de igualar lo que en el mundo es desigual. Esto se veía como sistema jurídico. Los inventores del sistema jurídico laboral intentaban, yo digo, vanamente, ingenuamente, darle al trabajador un banquito al cual subirse para ver si podía quedar al mismo nivel del empleador en su poder. Por eso es que la ley, por eso es que la Constitución dice, las leyes defenderán al trabajo y los trabajadores, no a la empresa, no a los negocios, no a un clima que tranquilice los mercados. Dice el trabajador, todos los trabajadores. Porque el protectorio, que eso es el principio fundante del derecho al trabajo, justamente se basa en esta ecuación vana, diría yo casi. Pero bueno, por eso es que le otorga al trabajador estos derechos y lo trata como un niño. No le permite renunciar a ellos. Es decir, no, aunque vaya y renuncie, su renuncia es nula y es reemplazada por los mejores derechos que da la ley. Si va y dice, yo renuncio por escribano público a las vacaciones, esa renuncia es nula y automáticamente entran en vigor las reglas que tiene para él, si fuera un docente universitario, la ley de contrato de trabajo, si es privado, o el convenio colectivo en el sector público. ¿Se entiende? Entonces, eh, la renunciabilidad como tal no existe. Por eso el principio de la irrenunciabilidad es central en el mundo del trabajo. Eh, Así como Temer, la primera norma que se indica a cambiar es la posibilidad que el trabajador vaya al Ministerio de Trabajo y renuncie a los mejores derechos que ha logrado en su contrato. Se dice que esta ficción inventada por seres
malos, diríamos, de que el trabajador no tiene la potencia que tiene un empleador, ¿no? Ha dibujado, ha creado como un monstruo, ha debilitado al trabajador con el afán de debilitar en realidad a los empleadores. De tal manera que se dice, hay que volver a entender que estamos en un sistema de libertad y de igualdad al momento de la negociación, al momento del ingreso, al momento de mantener las condiciones de trabajo o fijarlas y al momento del despido. Entonces, es posible que los trabajadores por sí vayan, charlen con el empleador en una oficina y salgan convencidos digamos, de lo bueno que es ir a renunciar a sus mejores condiciones a cambio de otras, ¿no? Bien, eh, yo creo que normalmente le va mal al trabajador. En mi experiencia de 40 años de estar en el mundo del trabajo, en la gran mayoría de las situaciones, el trabajador que va a hacer estos cambios, este tipo de negociación solo, eh, le va mal. eh, Queda peor, digamos, ¿no? Entonces no sé cuál sería hoy la garantía cuando se le permite hacerlo libremente y se da la oportunidad al Ministerio de Trabajo para que homologue esos acuerdos y los haga válido para todo el mundo. En segundo lugar, ustedes habrán escuchado que se insiste en que la jornada laboral tiene que ser más flexible, tanto como se puede, es decir, 12 horas, ¿no? Garantizando 12 horas de descanso, como la ley de jornada internacional que Argentina ha firmado, dice que tiene que haber 12 horas de descanso, la máxima explotación que uno puede tener en una jornada laboral a turno, sino diurna, diríamos, o nocturna, pero sin turnos, es 12 horas. Se dice que 12 horas, pero que esas 12 horas no van a dar como resultado horas extras, sino que se van a juntar en una bolsa de horas, en donde el trabajador va a acumular horas a favor, más de 8, las va a ir sumando y toda vez que el empleador no lo necesite, le va a perdonar horas, es decir, le va a decir, mira, te voy quitando horas de la bolsa, no te vas a tu casa, pero yo te quito horas, te devuelvo esas horas que vos, con horas que yo no te hago trabajar, para llegar a un equilibrio sobre el fin de año, y si dice, hubiera que el trabajador tiene su pago, se las otorgarán como día de descanso, pero no extras, sin pago extra y sin franco. Lo cual, eh, creo yo, se ajusta, si me permiten, a una modalidad que apunta, es decir, la ley argentina, como fue la brasilera, como ha sido las leyes en Latinoamérica, no tiene ningún tipo de rumbo de incorporación, se dan cuenta, de capital fijo. Toda la previsión que está pensando esta legislación para un país concreto, entiende que el futuro de Argentina, desde el punto de vista de la productividad laboral, van a hacer la plusvalía, van a hacer de la sobreexplotación física del trabajo y no, como pasa en otros lugares del mundo, en donde la jornada laboral se achica porque el componente técnico incorporado a la producción permite que esa plusvalía llegue sin necesidad de esa sobreexplotación. Eh, Acá se está eh, extendiendo la jornada, fraccionando las vacaciones hasta en 12 meses. Se habla de permitir que la indemnización sea pagada en las pymes hasta en 12 cuotas, pero que se incorporen nuevamente como salario la famosa, recordarán, salarios en especie o compensaciones de seguridad social, del cual la más célebre fue los tickets canasta. Recordarán el mundo de los tickets canasta. Después era ticket canasta, ticket nafta, ticket ropa, ticket juguete, eh, que sirven para pagar al trabajador, pero no se consideran salario, de manera que si son despedidos, la indemnización no tiene ese monto, no sirven para la jubilación. Esto que fue derogado por la Corte Suprema en dos fallos, entendiendo que va en contra del convenio de salario de la OIT, del famoso
convenio 95, que dice que todo lo que se gana por el trabajo es salario, eh, se apunta a que vuelvan. Eh, Hay más. Se está hablando se está hablando, digamos, de permitir también, digamos, que se derogue la ley de teletrabajo, porque les ha parecido como muy woke, digamos. Eh, pero yo creo que este es un listado suficientemente claro para reflejar en el orden individual cómo viene la reforma. Eh, Han visto lo colectivo, han visto lo individual, han visto el corrimiento del ministro de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, de su rol de ser garante de la libertad sindical, la autonomía sindical. Eh, la pregunta es, ¿cuál será la respuesta de la clase trabajadora organizada? ¿No? ¿Cómo será el resultado del debate previo, este que estamos teniendo, este que yo intento porque me siento involucrado, tener con ustedes y que vamos teniendo en todos lados, que podemos? ¿Cuál será la respuesta? ¿Y cuáles serán las herramientas, ¿no? Con las cuales saldremos a enfrentar este momento tan crítico para la clase entera. Así que yo quedo a disposición para preguntas, para comentarios, eh, agradeciéndoles como siempre, en este caso, esta atención virtual que yo sé que es tremendamente difícil de llevar. Gracias. Perdón, micrófono cerrado, eran aplausos. Eso. El banquillo va a tener que ser reúne en el banquillo para hacer que no se apoye, porque si no a Eugenio se le va. Perdón, discúlpame. No, estaba diciendo que acercarse acá para que no poner el otro Ah, micrófono que se te acople. claro. Sí, ¿alguna buena noticia preguntan? Y bueno, La y buena, solo no- la. la buena noticia, al marco ese general previo, es que aparentemente la CGT que se ha elegido hace 4 días parece muy dialoguista. Con lo cual, si ustedes creen eh, en el diálogo, digamos, y la concertación con este tipo de gobiernos, bueno, eventualmente tenemos esperanza, ¿no? Yo me guardo las reservas del caso. A mí me parece interesante preguntarse sobre, sobre una herramienta, la que siempre, digamos, termina siendo la voz de los trabajadores, que es la huelga, ¿no? Eh, es uno de los características de lo laboral más vilipendiada, más amenazada y más castigada por este gobierno. La movilización, la protesta social.
Eh, entonces me parece importante por allí pensar si, cómo lo ven ustedes, preguntarles si hoy la huelga es una herramienta efectiva en la resistencia frente a este intento de reforma laboral. Bueno, hola, voy a hacer una pregunta respecto justamente a lo que acabas de decir. En tu primera parte hiciste una descripción sobre la composición de los trabajadores, el trabajo informal, el trabajo formal, cómo se ha reducido eso, y eso hace que también los sindicatos hayan perdido poder de fuego, ¿no? Porque cada vez Totalmente. representan a menos trabajadores. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Perfecto. Bien. Sin querer justificar, obviamente es injustificable, los sindicalistas dialoguistas, el silencio que han tenido los sindicatos, la CGT en todo este periodo, en caso de que eso se fortaleciera, se vería reflejado esa disminución de poder de fuego, de poder de fuerza ante un llamado huelga. ¿Cómo lo ve? Porque la verdad es que es bastante preocupante. Ustedes han visto que me retomo un poco ahí, pero el proceso de discusión con el gobierno que la CGT ha planteado ha llevado a que tengan dificultades para encontrar, por ejemplo, para el gobierno de Milei, cosa que les pasaba con el gobierno de Macri, razones para un paro general o para eh, plantear, digamos, un programa mínimo, ¿no? O convocar a las fuerzas que integran el mundo laboral a, a una que uno de los problemas digo que en la coyuntura puede ser una mera abstracción, y en esto discúlpenme si les parece traído de los pelos, pero eh, el movimiento sindical argentino, en su cultura, y sobre todo de la última mitad del siglo en adelante, por supuesto que ha quedado unido en una forma material e inmaterial al peronismo. Pero siempre hubo mayores o menores tensiones entre el movimiento sindical como tal y el partido justicialista, es decir, aquel partido en el cual se encausan las fuerzas peronistas con mayor o menor capacidad, resultado, etcétera, en esa complejidad política infinita que implica la relación entre el partido peronista, el movimiento peronista y el movimiento sindical laboral argentino. Lo que está claro es que el movimiento sindical argentino, y yo creo en gran parte por esta representación, por esta vocación que la CGT tiene, que no está en su estatuto de hace mucho tiempo, de decir que el único modo en que la CGT entiende que el poder laboral puede representarse es generando hombres de las filas laborales en el Congreso, de tal manera que se acuesta sobre la lucha política, sobre el Partido Justicialista, siendo este el único camino que entiende y de alguna manera desconfiando, digo yo, eh, vilipendiando, olvidando, diríamos, la capacidad de fuego que el movimiento sindical argentino tiene constitucionalmente otorgado, porque tenga el derecho de huelga. Es decir, eh, la huelga es legítima y está prevista justamente para eh,
los sindicatos, ni hablemos para la representación mayor. Entonces, digo la huelga, la representación del derecho de protesta. Entonces, parece, hace tiempo que confía entonces en poner hombres dentro de las cámaras de diputados y senadores que vengan de experiencias laborales, sindicales, pero a la vez que vengan de experiencias sindicales, pero no que atiendan a la diversidad del marco general que hoy tiene el trabajo en Argentina, sino que miran el mundo sindical en la reducción que es los trabajadores con derechos, con convenio colectivo y con obra social, jubilación, y despreocupados por el resto de los trabajadores que parecen, para esa mirada, no serlo. Entonces, está claro, creo yo, en mi manera de mirarlo, pero que intenta ponerse abiertamente en discusión con ustedes, es, ¿es posible con una organización de este tipo que comande las fuerzas de resistencia de una tamaña reforma del trabajo, cuando tiene estas limitaciones respecto a la propia herramienta que los trabajadores tienen? No solamente las tiene como tal, sino de usarla, ejercerla, etcétera. Desconfía de ello. Y de otra forma que no sea la lucha política partidaria. Con lo cual, eh, se retrocede un montón en la historia laboral argentina, a donde la discusión entre autonomía sindical y partido político ha sido una cosa riquísima para los que, como a mí me apasiona el mundo del trabajo, poder repasar las discusiones que tenían los anarquistas, los sindicalistas, los laboralistas y el peronismo en sí mismo sobre cómo se participaba y cuál era la autonomía posible del movimiento obrero respecto al partido político. Imaginen ustedes estas discusiones de los socialistas, estas discusiones de los comunistas, cuando entendían el rol del partido, el rol del sindicato. Bueno, es una discusión muy rica que tiene una mala síntesis en este momento. Yo lo digo esto también mirando e influenciado en que he estado estos días pasados y hasta hoy, por eso es que no estaba en Córdoba y hacemos esta charla ahí, tete a tete, que es como me gusta. eh, pero he participado del Congreso Aceitero, de la Federación Aceitera, de la cual soy parte, abogado, y que tuvo ayer corolario con la representación de la UOM, la representación de FESPROSA, de bancarios, es decir, de una corriente, aún dentro de la CGT, que ayer firmó un documento en la cual la síntesis que puedo poner es justamente la confianza en la lucha, la confianza en la huelga, en la convocatoria, en amplitud, en la unidad, en la lucha, y que si la reforma laboral tiene estos puntos que nosotros hemos mencionado, que de alguna manera los habíamos estado charlando porque me habían invitado a mí y a otro grupo de colegas a formar parte de un par de paneles previos, que si esta era la característica de la reforma, una suerte de compromiso ahí firmado de que la huelga y la movilización iban a ser las herramientas útiles, eh, no por el resultado en sí mismo, sino porque son las herramientas que se tienen a la mano, ¿no? Vaya a saber cómo termina esta charla. No sé si me fui un poquito de la pregunta, discúlpame. Eugenio, hay una consulta mía. Esto que referías recién es lo que sucedió en un congreso que aglutinó UOM, aceiteros, ahora recientemente. Ayer, Ayer, bien. Y en el escúchame, mar, perdón, es una, sí, es una representación de parte
hay expresión de unidad para converger básicamente en la calle, ¿no? La movilización, el paro termina en la Exactamente, movilización en la calle, ¿no? exactamente. Era, de alguna manera, era esta expresión de que cuando uno analiza como una suerte de convicción también en que el gobierno y las fuerzas que se entretejen en el gobierno, comunicacionales, ideológicas, de sentidos, etcétera, también nos pone a discutir. Nos pone a discutir a los que no estamos de acuerdo. De pronto aparecen ejes de discusión que son ejes muy interesantes, pero que hacen a veces a la sociología del trabajo, a la economía del trabajo, a la historia del trabajo. Claro, para aquellos que estamos en el mundo del trabajo, no solamente como abogados, sino interesados en ese universo, nos resultan más o menos familiares. Pero cuando se dan de esta manera en la prensa rápida, bueno, se genera también una ola de dudas, una ola de justificaciones para la reforma, la modernización y que los convenios colectivos están atrasados y que la ley de convenio de trabajo atrasa y que nadie negocia y que la casta sindical y que los aportes y las cajas y la obra social y que son mafiosos y bueno, ese combo así eh, termina eh, desalentando las fuerzas propias, eh, limitándolas, eh, desalentando la posibilidad de lo que nosotros creemos que es la base de la existencia del sindicalismo, que es la democracia de base, la huelga y la pelea por el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Es decir, un objetivo, salario mínimo vital y móvil, las 9 necesidades del artículo 116. La herramienta es la discusión horizontal, que la tienen los sindicatos, es su democracia. Y hay una herramienta, que es la expresión del conflicto, el conflicto hacedor, el conflicto social, el conflicto que se expresa con... eh, porque una de las voces que decían, no, si hacemos esto, uno sería un golpista, o sería ponerle palos a la rueda a lo que el mundo ha elegido. No, no, es el ejercicio de la función de la protesta, ¿no? Que no implica de ninguna manera desconocer el mandato popular y que además no lo va a impedir, porque no busca detener eh, el andar institucional de la Argentina, de ninguna manera, sino de manifestar las limitaciones como ustedes lo entienden, como lo están haciendo ustedes, los docentes universitarios, como lo estamos haciendo. Así que, pero bueno, yo les diría que a veces pensaba mientras ocurría ayer esto y pensaba para hoy, qué importante que es, ¿no? A veces pasa que las fuerzas individuales están agotadas, porque porque el sistema de trabajo, el sistema de vida y el sistema de discusión es agotador y se hace muy individualmente. Entonces, eh, esos encuentros que uno tiene donde hay ratificación de la propia fuerza, hay discusión y en este caso eran congresales y era un grupo importante y se ratificaba, por ahí explotaba como, digamos, como que aparecía como en primer lugar una suerte de fuerza, de una fuerza que empezaba a discutir los elementos de la reforma y uno decía, bueno, vale la pena, en este caso, dar las discusiones y resistir con lo que uno tiene, legalmente hablando, que es la movilización y la huelga, ¿no? Y la discusión. Una última, Eugenio, y creo que con esto ya te liberamos, te agradecemos. ¿Cómo ves el incumplimiento de la ley de financiamiento, luego todo el paso por el Congreso, eh, en la promulgación, pero la puesta en no ejecución, digamos? ¿Cómo ves desde el punto de vista jurídico y legal y qué posibilidades hay en ese ámbito? Digo, la promulgación deja abierta una puerta ahí
que tiene que ver con la paritaria, ¿sí? ¿Cómo ves la posibilidad de acción ahí y desde el punto de vista jurídico, qué opciones hay? Es la ruptura del orden constitucional, ¿no? En cualquier otra situación, seguramente, y no creo que no, tal vez no se produzca ese solo acto, ¿sí? De romper el equilibrio democrático, porque de lo que del Poder Ejecutivo, un mandato del órgano legislativo. Eso en cualquier lugar se llama quebrar el orden democrático. Y eso, por supuesto, quien intenta detentar la suma de poderes, obviamente que se pone en el exacto lugar que la Constitución le ha dado, la tradición de la patria, y sujeto a un juicio político. Ustedes dirán, bueno, pero Eugenio, eso no le ha hecho mella en ganar las elecciones. Seguramente, por eso, particularmente, la humanidad tiene un montón de tiempo. La Argentina ni hablar. Los años 90, en el 94 y en el 95, el gobierno, digamos, con el 54% de los votos. Eh, Hubo un 2001 también. Entonces, yo digo, estamos viendo fotos muy crueles porque se hace necesidad del no cumplimiento democrático, tiene particular importancia democrático, tiene particular importancia, porque es la discapacidad, porque es la educación universitaria, es la promesa generaciones del trabajo respecto al orden educativo que se habría. Es decir, no, me parece que los sentidos, pero a la vez tan simples, ¿no? La cruel la discapacidad respecto a la vocación y a la promesa constitucional de que las generaciones progresen de tal manera que los hijos de los trabajadores lleguen a las universidades y esta regresión que intenta para que las universidades queden privadas y con solo los que el acumular el reparto de hoy, no hacerlo de otra manera. Luego hay, por supuesto, herramientas jurídicas que hay que sembrarlas, hacerles que hoy tengamos respuestas, pero así como lo hicimos en los 90, hay que sembrar las inconstitucionalidades, hay que llevarlas adelante, hay que dejarlas presentadas, hay que apelarlas, hay que meter recursos extraordinarios y hay